Si tienes más de 60 años y estás viendo este vídeo, en los próximos 20 minutos vas a descubrir la verdad más incómoda sobre tu futuro, porque el 87% de las personas de tu edad toman la decisión equivocada sobre dónde vivir sus últimos años. Y al final, te revelaré el secreto que cambió mi vida a los 68 años y que puede salvarte de cometer el mismo error devastador que casi me costó todo. Mira, yo pensé que lo tenía todo resuelto. 3 hijos exitosos, una casa pagada, una jubilación decente. Pero a los 68 años me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había pasado toda mi vida preparándome para el retiro económico, pero nadie me había preparado para el retiro emocional. Y créeme, la diferencia entre estos dos puede ser la diferencia entre vivir tus últimos años con dignidad o simplemente sobrevivir. ¿Sabes cuál es la pregunta que todos evitamos hasta que es demasiado tarde? ¿No es ¿tendré suficiente dinero? ¿No es ¿estaré sano? Es mucho más profunda y dolorosa. ¿Con quién voy a pasar mis últimos años sin perder mi alma en el proceso? Y antes de que pienses, esto no me va a pasar a mí, déjame decirte algo que aprendí de la manera más dura: el tiempo no negocia. No te va a avisar cuando llegue el momento en que ya no puedas vivir solo. No te va a consultar cuando tus hijos comiencen a verte como una responsabilidad en lugar de como un padre. Y definitivamente no te va a pedir permiso cuando te des cuenta de que has estado viviendo una mentira. La mentira de la autosuficiencia. Esa que me tragué completa durante años. Después de jubilarme, me convertí en un experto en frases como «estoy bien solo», «no necesito molestar a nadie», «me las arreglo perfectamente». Sonaba valiente, ¿verdad? Sonaba como un hombre que tenía control sobre su vida. Pero la verdad es que era puro miedo disfrazado de orgullo. El miedo a depender de otros. El miedo a ser visto como una carga. El miedo a perder esa imagen de fortaleza que había construido durante décadas. Y mientras alimentaba esos miedos, algo mucho peor estaba sucediendo: me estaba volviendo invisible. ¿Sabes qué es lo más aterrador de cumplir 60? No es que el cuerpo empiece a fallar. Es que el mundo actúe como si ya no existieras. Como si tu opinión ya no importara. Como si tus experiencias fueran reliquias de un museo que nadie quiere visitar. Y entonces caes en la trampa. La trampa de creer que si no molestas, si no pides ayuda, si te mantienes en tu esquina sin hacer ruido, estás siendo digno. Pero déjame decirte algo que me costó años entender: no hay dignidad en la invisibilidad. Recuerdo el día exacto en que me di cuenta. Era un martes por la tarde, estaba sentado en mi sillón viendo las noticias, cuando sonó el teléfono. Era mi hijo menor, Miguel. «Papá, ¿cómo estás?», me preguntó. «Bien, bien», le respondí automáticamente. «¿Seguro? ¿No necesitas nada?». «No, estoy perfecto». Después de colgar, me quedé allí sentado en silencio. Y por primera vez en años, me hice una pregunta honesta: ¿cuándo fue la última vez que le dije a alguien cómo me sentía realmente? ¿Cuándo fue la última vez que admití que a veces me sentía solo? ¿Cuándo fue la última vez que permití que alguien me viera vulnerable? La respuesta me golpeó como un martillo: nunca. Había construido una fortaleza tan perfecta alrededor de mí «estoy bien» que ya nadie se atrevía a entrar. Y lo peor de todo, yo mismo había perdido la llave. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en algo que había leído años atrás en mis estudios de psicología: el ser humano es un animal social. Necesitamos conexión no solo para sobrevivir, sino para mantener nuestra identidad. Sin otros que nos vean, que nos escuchen, que nos reconozcan, comenzamos a desvanecernos. Y ahí estaba yo, desvaneciendo poco a poco, convencido de que era independencia cuando en realidad era aislamiento. Pero espera, porque aquí viene la parte que casi nadie te cuenta sobre vivir después de los 60. Hay una diferencia abismal entre estar solo y estar acompañado mal. Y créeme, esta diferencia puede determinar si tus últimos años son un infierno o una revelación. Muchos de nosotros, cuando finalmente aceptamos que necesitamos compañía, cometemos el error más costoso de todos: elegir por desesperación en lugar de elegir por conveniencia emocional. ¿Sabes cuántas veces he visto a compañeros de mi edad mudarse con sus hijos porque es lo natural?
¿Sabes cuántos de ellos terminan sintiendo que cambiaron su casa por una habitación y su dignidad por 3 comidas al día? No estoy diciendo que vivir con los hijos sea malo. Estoy diciendo que vivir con los hijos sin establecer las reglas emocionales correctas puede ser devastador para todos. Porque aquí está la verdad que nadie se atreve a decir: tus hijos te aman, pero también tienen miedo. Miedo de verte envejecer porque eso les recuerda su propia mortalidad. Miedo de no saber cómo cuidarte sin lastimarte. Miedo de que su vida se vuelva inmanejable. Y cuando el miedo gobierna una relación, el amor queda sepultado bajo capas de tensión, culpa y resentimiento. Yo lo viví. Después de mi pequeña crisis nocturna, decidí que ya no podía seguir viviendo solo. Llamé a mi hija mayor, Carmen, y le dije: creo que es hora de que conversemos sobre mi futuro. La escuché suspirar del otro lado de la línea. No era un suspiro de alivio, era un suspiro de aquí vamos. 2 semanas después estaba viviendo en su casa, en lo que antes era el cuarto de estudio de mi nieto. La primera semana fue como luna de miel. Desayunos juntos, conversaciones, risas. Pero para la tercera semana, ya podía sentir la tensión en el aire. Carmen caminaba de puntitas alrededor de mí, como si fuera un florero caro que podría romperse en cualquier momento. Su esposo, buen hombre, pero claramente incómodo con la nueva dinámica. Y yo, tratando de ocupar el menor espacio posible, de no molestar, de ser el padre perfecto que no causa problemas. ¿El resultado? Ninguno de nosotros era auténtico. Vivíamos en una obra de teatro titulada La familia perfecta cuida al abuelo, pero todos sabíamos que era ficción. El momento de la verdad llegó un domingo por la mañana. Carmen estaba preparando el desayuno y yo quise ayudar. No, papá, tú descansa, me dijo, quitándome suavemente la taza de las manos. Pero si solo quiero hacer café, respondí. Es mejor que no, papá. No queremos que te lastimes. Me quedé ahí parado, mirando mis manos. Las mismas manos que habían preparado miles de desayunos para ella cuando era niña. Las mismas manos que habían cocinado para mi esposa durante 40 años. Y ahora, de repente, eran demasiado peligrosas para hacer café. Ese día entendí algo fundamental: el amor mal expresado puede ser más destructivo que la indiferencia. Carmen me amaba tanto que estaba dispuesta a tratarme como un inválido para mantenerme seguro. Y yo la amaba tanto que estaba dispuesto a aceptar esa invalidez con tal de no ser una carga. Pero ninguno de los dos estaba siendo honesto con el otro, y mucho menos con nosotros mismos. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en el pequeño balcón de su casa y hice una lista mental de todo lo que había perdido en esos 2 meses. La libertad de hacer café cuando quería, la posibilidad de invitar a alguien sin consultar, el derecho a estar de mal humor sin que todos pensaran que estaba enfermo, la dignidad de tomar mis propias decisiones, aunque fueran equivocadas. Había cambiado mi autonomía por seguridad, y de repente me di cuenta de que no estaba más seguro. Estaba más protegido, pero menos vivo. Y aquí viene la parte que cambia todo, así que mantente conmigo porque lo que voy a decirte ahora puede salvarte años de sufrimiento innecesario. La clave no está en con quién vives. La clave está en cómo estableces las reglas emocionales de esa convivencia. Después de mi revelación en el balcón, supe que tenía que hacer algo drástico. No podía seguir viviendo en esa burbuja de protección sofocante, pero tampoco podía regresar a mi aislamiento anterior. Así que hice algo que mis hijos consideraron una locura. A los 69 años, decidí mudarme a una residencia para adultos mayores. Pero no cualquier residencia. Una donde pudiera mantener mi independencia mientras tenía compañía cuando la necesitara. Papá, ¿estás seguro?, me preguntó Miguel. Podemos arreglar las cosas en casa de Carmen. Podemos hacer que funcione. Pero yo ya había aprendido algo crucial: hacer que algo funcione no es lo mismo que hacer que algo florezca. Los primeros días en la residencia fueron interesantes. Después de años de soledad autoimpuesta y meses de sobreprotección familiar, de repente me encontré rodeado de personas que estaban navegando las mismas aguas turbulentas que yo. Y ahí descubrí algo que nunca hubiera imaginado: la vejez compartida es completamente diferente a la vejez solitaria o la vejez infantilizada. En mi mesa del comedor se sentaba Elena, de 74 años, ex enfermera, viuda,
con una risa que podía iluminar una habitación entera. A su lado, Roberto, sí, otro Roberto, de 78, ex contador, divorciado, con 3 hijos que lo visitaban cada Navidad y lo llamaban en sus cumpleaños. La primera semana, todos éramos extremadamente educados. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Era como un baile formal donde todos conocíamos los pasos pero nadie quería salirse del compás. Pero algo cambió el día que Elena no bajó a desayunar. Resulta que había tenido una mala noche. Dolor en las articulaciones, insomnio, y esa sensación de tristeza que a veces nos visita sin invitación. Cuando finalmente bajó a almorzar, tenía los ojos hinchados y claramente había estado llorando. El viejo Roberto la miró y, sin ceremonia alguna, le dijo: «Te ves como el carajo, Elena». ¿Qué pasó? Todos nos quedamos en silencio. En el mundo de las cortesías geriátricas, uno no dice esas cosas. Uno pregunta, ¿cómo está? Y acepta la respuesta bien, gracias, aunque la persona esté claramente destrozada. Pero Elena, en lugar de ofenderse, se echó a reír. Una risa verdadera, liberadora. Tienes razón, Roberto. Me veo como el carajo porque me siento como el carajo. Anoche soñé con mi esposo y desperté recordando que llevo 5 años sin él. Y ahí, en esa mesa del comedor, pasó algo mágico. Elena no pidió que la consolaran. No pidió que le dijeran que todo iba a estar bien. Solo necesitaba que alguien viera su dolor y lo reconociera sin tratar de arreglarlo. Los sueños con los muertos son los peores, dijo Roberto. Porque despiertas feliz por unos segundos hasta que la realidad te golpea de nuevo. ¿También te pasa?, preguntó Elena. Cada vez que sueño con mi madre. Lleva 15 años muerta, pero en mis sueños sigue haciendo sopa y regañándome por no llamar lo suficiente. Esa conversación de 10 minutos cambió todo. No porque resolviéramos el dolor de Elena o el de Roberto, sino porque reconocimos que el dolor era normal, era compartido, y no teníamos que esconderlo detrás de sonrisas forzadas. A partir de ese día, nuestra mesa se convirtió en algo completamente diferente. No éramos 3 viejos tratando de mantener las apariencias. Éramos 3 personas en la misma etapa de la vida, enfrentando los mismos miedos, compartiendo las mismas frustraciones y descubriendo que no estábamos solos en esto. Elena empezó a contarnos sobre su miedo a volverse dependiente. Roberto confesó que a veces no se bañaba por días porque se había vuelto una tarea agotadora. Yo admití que hay mañanas en que me despierto sin ganas de seguir viviendo, no porque quiera morirme, sino porque no sé para qué sigo vivo. ¿Y sabes qué pasó? Nada se arregló mágicamente. Elena siguió extrañando a su esposo. Roberto siguió luchando con sus rutinas diarias. Yo seguí teniendo mis crisis existenciales matutinas. Pero algo fundamental cambió, ya no estábamos solos con nuestros demonios. Y aquí viene la lección más importante que he aprendido en estos últimos años, así que presta atención porque esto puede cambiar tu vida completamente. La diferencia entre envejecer bien y envejecer mal no tiene nada que ver con tu salud física, tu situación económica o incluso con tu familia. Tiene que ver con si encuentras personas que te permitan ser auténtico sin tratar de cambiarte. En mi casa, viviendo solo, tenía que fingir que estaba bien cada vez que alguien me llamaba. En casa de Carmen, tenía que fingir que estaba agradecido cada vez que me trataban como un niño. Pero en esa mesa, con Elena y Roberto, finalmente podía ser yo mismo, un hombre de 72 años que a veces se siente triste, a veces se siente inútil, a veces se siente perdido, pero que sigue siendo una persona completa con opiniones, deseos y la capacidad de tomar decisiones. ¿Ves la diferencia? No estaba buscando que me cuidaran. Estaba buscando que me vieran. Mira, aquí está la verdad brutal que nadie te dice sobre envejecer. El mundo está programado para hacerte invisible gradualmente. Primero pierdes relevancia en el trabajo. Luego tus opiniones se vuelven anticuadas. Después tus historias se convierten en repeticiones molestas. Y finalmente, incluso tu presencia se vuelve una incomodidad. Pero cuando encuentras las personas correctas, las que están en tu misma situación, sucede lo contrario. Tus experiencias se vuelven valiosas porque otros las reconocen. Tus miedos se vuelven normales porque otros los comparten.
Y tu presencia se vuelve importante porque otros también necesitan ser vistos. Elena me enseñó que está bien llorar por los muertos, incluso años después. Roberto me enseñó que está bien admitir cuando las cosas simples se vuelven difíciles. Y yo les enseñé que está bien cuestionar el sentido de seguir adelante, porque cuestionar no es lo mismo que rendirse. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que va más allá de encontrar las personas correctas. Hay una decisión que tienes que tomar y la tienes que tomar ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Vas a permitir que el miedo tome las decisiones por ti o vas a tomar control de tu propio futuro? Así que dime, ¿qué vas a decidir? Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre tu propia situación, si has sentido esa incómoda sensación de reconocimiento, entonces compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque hay millones de personas de nuestra edad que están tomando decisiones por miedo en lugar de por convicción. Y si estás listo para empezar a tomar control de tu propio futuro, déjame un comentario contándome cuál es la primera decisión que vas a tomar después de ver este vídeo. Porque el acto de escribirlo lo hace real, lo hace concreto, lo hace tuyo. Suscríbete si quieres más conversaciones honestas sobre lo que realmente significa envejecer en este mundo. Porque aquí no vendemos fantasías. Vendemos verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que puede liberarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el tiempo no espera, pero las decisiones correctas sí valen la pena.